Gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes en esta noche, compartiendo con ustedes esta comunión en Cristo, en el Espíritu. Eh, para empezar, bueno, como ya se dan cuenta, tengo una tonada indefinida. Bueno, yo nací en México, al sur de México, en el estado de Oaxaca, una ciudad chiquitita que se llama Guajuapan de León. Eh, y de ahí mis padres, yo de bebé todavía, con 3 meses, se mudaron para España. Mis papás sí son argentinos, son de la provincia de Misiones, mi hermana mayor también. Y después mis otros dos hermanos nacieron en Estados Unidos y bueno, yo nací en México y soy el menor de los cuatro. Y bueno, después nos mudamos a España. Mis padres ya estaban como misioneros, habían estado misioneros en México y después de México Dios los llamó a España. Y en España, allá por el año 1985, eh, habían ido más que nada con el fin de evangelizar, quizás abrir una iglesia, o bueno, era un poco la visión que tenían ellos en mente, pero estando ahí en España, era en ese momento el auge de las adicciones, era donde se había empezado a consumir mucha heroína, y a raíz de la heroína que se usa intravenosa, o sea, que se inyecta, se habían contagiado muchísimos jóvenes de HIV, de hepatitis, el HIV era muy poco conocido, o sea, era como el COVID de esta época, ¿no? Era algo que se pensaba que solamente, qué sé yo, con saludar se contagiaba. Bueno, había muchos miedos en cuanto al HIV, entonces eran muy marginados las personas con adicciones. Entonces el Señor puso en el corazón de mis padres de unirse a otro grupo de misioneros americanos que ya estaban en España, con los cuales mis padres habían trabajado en México, de ayudar a las personas con problemas de adicciones. También teniendo en cuenta que el europeo es muy frío. España venía de una guerra civil en la cual quien estaba el dictador, que era Franco, se proclamaba católico, o sea, se proclamaba creyente, por así decirlo, él decía. Entonces esto había endurecido mucho el corazón de los españoles, el corazón hacia Dios, ¿no? Ellos pensaban en Dios y pensaban en Franco, ¿verdad? Y ellos metían a todos en la misma bolsa, pero cuando Dios empezó a restaurar, a liberar, a sanar el corazón de los jóvenes que venían con problemas de adicciones, esto fue una evidencia, un testimonio viviente de la obra de Dios, y esto fue la herramienta, fue el instrumento que Dios usó para tocar a los padres, a los familiares de los jóvenes que venían con problemas de adicciones. Entonces ahí empezó Reto, la Fundación Reto a la Vida, que es acá en Argentina. En España se llama Asociación Reto a la Esperanza, pero empezó allá en España por el año 1985. Mis padres comenzaron la primera casa para ayudar a mujeres, que fue la primera casa ahí en España. Y bueno, en el año 89, Dios les mostró que era tiempo de volver a Argentina. Entonces, para fines del 89 nos mudamos toda la familia, los seis, de vuelta acá para Argentina, donde estuvimos viviendo 2 años en la provincia de Misiones, congregando y participando en una iglesia ahí en el kilómetro 6 de la ciudad del Dorado. Y bueno, en ese tiempo el Señor también le había mostrado a mis padres que era un tiempo necesario para dedicarse no solamente a la familia, en cuanto a mis abuelos y a mis tíos. Mi mamá tiene 10 hermanos, o sea, son 11 total. Somos como 60 primos más o menos. Así que había una pequeña, gran congregación para trabajar ahí. Y entonces por 2 años estuvieron trabajando con la familia, evangelizando, llevando la palabra, y también estuvieron trabajando con nosotros, ¿sí? Yo el menor, pero ya mi hermana, que me lleva 10 años a mí, ya estaba, o sea, atravesando la adolescencia. Mis otros hermanos estaban entrando en la preadolescencia.
Entonces ellos también entendieron que era un tiempo para enfocarse también en nosotros. Y fueron 2 años que vivimos ahí en Misiones hasta que en el año 92, en octubre del año 92, ya el Señor les muestra que era tiempo de continuar con esta visión, de ayudar a personas con adicciones. Y se abrió acá en Ranelagh, en la avenida Eduardo Rocha, cerca de ahí al lado de Sucamor. Todavía está la casita, es una casita alquilada, pero todavía sigue tal cual la dejamos en el año 95. Se empezó la primera casa de hombres. Fue un comienzo muy difícil porque el tema de adicciones todavía no estaba, no se conocía mucho. Lo que eran lugares para ayuda a personas con problemas de adicciones también era muy desconocido. La manera de trabajar de lo que es reto por ahí era un poco rara a los ojos de la iglesia en esa época. Entonces, al principio costó un poquito, ¿no? Porque entender que había un lugar, una casa donde se recibía a personas con problemas de adicciones, por ahí era como un poco raro, como decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Es una iglesia? ¿Es una clínica? Y bueno, al principio costó entrar, ¿no? Pero Dios fue dando la gracia. La verdad que siempre nuestra manera de trabajar, más allá de poder divulgarlo, qué sé yo, por folletos, por propaganda, lo que siempre nos ayudó fue el boca en boca, ¿no? El testimonio vivo de las personas que habían podido salir, sea de las drogas, sea del alcohol, sea de la depresión, que también es una de las cosas que está muy vinculada a las adicciones. Esos testimonios vivos, esas cartas leídas, son las que siempre nos han terminado enviando a chicos o a chicas para ingresar. Después en el año, primero voy a contar un poco la historia, después por ahí hablo un poquito de la manera de trabajar. Ya en el año 98, 99, se abrió la Casa Mujeres, acá en Florencio Varela. Eh, y bueno, después se extendió a Misiones y hoy estamos en 6 provincias en Argentina, donde tenemos 7 casas para hombres, perdón, 9 casas para hombres y 3 casas para mujeres, eh, distribuidos en estas 6 provincias. También en la provincia de Misiones hay un hogar para niñas judicializadas, donde bueno, ya no está muy vinculado a las adicciones, pero sí es poder recibir a estas niñas que están en situaciones muy difíciles, a veces situaciones de violencia o de abandono. Pero bueno, el Señor ha ido añadiendo personas. Nosotros acá en Buenos Aires somos un grupo de 6 familias que integramos la parte del ministerio, donde los hombres estamos abocados a la casa de hombres y las mujeres están mediodía en la casa de mujeres, ayudando tanto en las tareas laborales como en la parte ministerial. Después en cada casa de chicos y en la casa de chicas hay un grupo de líderes también, donde son las personas que están a cargo de lo que es ministrar a los chicos o a las chicas que van ingresando. Y nuestro trabajo es un trabajo de discipulado de persona a persona, ¿no? O sea, nosotros le llamamos sombras, por ahí en otro lado se le llamaría monitores, pero sombras no por la oscuridad, sino sombras por el hecho de que es la persona que se identifica con vos y te va a acompañar a todos lados. ¿No? Entonces, a veces la palabra sombra suena, lo asimilan a la oscuridad, pero nosotros lo asimilamos a la parte de aquella persona que se va a identificar con vos y que te va a acompañar en todo el proceso, en todo momento, ¿no? No te va a dejar en el proceso. Entonces, la idea es que cuando esa persona nueva ingresa, más allá de que hay una posibilidad de aprender un oficio, de los talleres ocupacionales, de las actividades recreativas, llámese música, deporte, teatro, que son necesarias también para tener una ocupación de la mente, más allá de lo que es por ahí los cambios de hábitos, sea de alimentos, sea de horarios. La mayoría de las personas que están con problemas de adicciones vienen con una mala alimentación, vienen en un estado de salud bastante complicado y muchos de ellos acostumbrados a dormir poco de noche o nada y a veces más durante el día. Entonces son varios cambios de hábitos que tienen que ir dándose.
Y ahí entra la función justamente de esta persona, el monitor o la sombra, en la parte de poder contener, de ayudar, de discipular, y que ese chico o esa chica, al ver a una persona que quizás hace 3, 4, 5 meses atrás ingresó en su mismo estado, ¿y de qué estado estamos hablando? Un estado de atadura, de desesperanza, de la verdad no encontrarle sentido a la vida, un estado de vacío, ¿no? Un estado de haber sido quizás en algunos casos en la familia el que ha dañado a la familia, el que ha sido el que, no sé, provocó los mayores dolores de cabeza dentro de la casa, y de repente darse cuenta que tiene la posibilidad del día de mañana ser aquella persona que pueda ser un portador de vida, ¿no? Sea un portador de una luz de esperanza, sea un portador de un cambio totalmente de vida, y sea el disparador para poder alcanzar a su propia familia el día de mañana, ¿no? Entonces esa es la función del sombra, ¿no? De poder reflejar a Cristo a través de su vida en el día a día, en la paciencia, en la contención, en la enseñanza, a veces también en la corrección, a veces y muchas veces en la corrección, pero acompañar a la otra persona en todo momento, ¿no? Y sobre todas las cosas servirle, y servirle por amor. Porque una de las cosas que el adicto se crea o forma en su carácter es un estado normalmente lleno de desconfianza, ¿sí? La desconfianza es parte del adicto, ni hablar de aquel que tuvo que pasar quizás por un proceso penal o por la cárcel. Bueno, y la calle está lleno de eso, ¿no? Está lleno de esa desconfianza. Entonces, al principio está esa desconfianza, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué lo estás haciendo? ¿No? ¿Qué beneficio estás sacando con tenerme acá? ¿No? Entonces ahí está hasta que esa persona entiende el amor de Dios, y puede recibir el amor de Dios en su corazón. Es nuestro desafío poder acompañarlo, poder guiarlo, poder contenerlo, hasta que pueda recibir ese perfecto amor que viene de parte del Señor Jesús, ¿no? Cuando ellos también ya reciben ese perdón de pecados, ya encuentran la libertad en el Señor, y a partir de ahí empezar a trabajar en la formación del carácter, ¿no? Que trae quizás 5 años, 3 años, 10 años de una vida ligada a las adicciones. Eso forma el carácter en la persona, ¿verdad? Entonces, esa persona está dañada emocionalmente, está dañada espiritualmente, está dañada sentimentalmente, en algunos casos físicamente también. Entonces ahí empieza el proceso de ese caminar ya en el Señor, pero de empezar a fortalecer, de que Cristo sea formado en ellos, ¿no? De que Cristo sea formado en sus vidas, de que puedan ser libres de todas aquellas cosas que quizás le condujeron a las adicciones, o que se forjaron en sus vidas por esa vida que llevaban atada a las adicciones. Y ahí está el proceso, ¿no? Por eso a veces la gente nos pregunta, pues nosotros normalmente un chico, una chica, recomendamos que estén 1 año y medio a 2 años con nosotros, ¿sí? Y a veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué tanto? ¿No? La pregunta que se hace mucho. Algunos lugares seculares o algunas clínicas te dicen, bueno, en 3 meses podemos desintoxicar el cuerpo. Permiso, ¿eh? Nos dicen, en 3 meses podemos desintoxicar el cuerpo, y es así. La verdad que la parte física es lo que menos lleva a limpiar, ¿no? Una buena alimentación, una rutina sana, saludable, con las horas de sueño, y con la contención buena, en 3 meses el cuerpo se limpia. Pero la parte espiritual, la parte emocional, la parte de la conducta de la persona, es lo que lleva más tiempo trabajar, ¿no? Y esa es la parte que después ya entramos los líderes, los pastores que formamos parte del equipo, de poder ir trabajando en esas áreas, ¿no? De que el Señor les haga plenamente libres, plenamente formados para el día de mañana, eh,
volver a tomar parte en la familia donde estaban, algunos que son padres o que son madres, volver otra vez a tomar la responsabilidad en cuanto a su hogar. También en casa de chicas tenemos, pegadito a la casa de chicas, tenemos una casa para los niños, que es para los hijos de las chicas que están en el proceso de la rehabilitación. Entonces, si la chica tiene hijos pequeños, eh, ella puede llevar adelante su rehabilitación sin romper el vínculo con sus hijos y en muchos casos tener que formar ese vínculo, porque hay algunas mujeres que quizás a causa de sus adicciones nunca han ejercido ese papel de madre en su totalidad, ¿no? La mayoría de las veces son chicas que vienen que por ahí los han criado más la abuela, una tía, ¿no? Y ellas estaban yendo y viniendo. Entonces también en la parte de las mujeres, y también pasan los hombres, pero en las mujeres que tienen a sus hijos acá al lado, es completar la enseñanza inclusive como madres, ¿no? Enseñarles a cómo prepararles una comida para sus hijos, a cómo organizar la ropa para la escuela, a cómo ayudarles para la tarea, inclusive, bueno, los que necesitan escolaridad tienen la posibilidad acá también de, si no terminaron la primaria, poder terminarla. Tenemos un convenio con el municipio de Berazategui y los que también quieran terminar la secundaria, tenemos un propio aula de fines dentro de la fundación. Entonces la idea es poder darles los instrumentos, las herramientas para que ellos se puedan formar en todo sentido, ¿no? Entonces es una enseñanza, es un día a día, eh, con ellos, ¿no? Hay días que están más decididos, que están más alentados, y hay días que al tener que confrontarse y enfrentarse con ciertas realidades de su vida, hay que sostenerlos, hay que apuntalarlos, y a la vez también hay muchas personas que también transcurre un tiempo y después se van, por ahí no se van con el trabajo completo como uno quisiera, pero siempre nosotros oramos y aunque una persona le toque estar 3 horas, 3 meses o un año y medio acá, nuestra oración y nuestra fe está puesta en la palabra del Señor, en lo que ellos van a atesorar en sus vidas. ¿Sí? Y ese es nuestro desafío grande, que ellos puedan ver a un Cristo vivo a través de nosotros en las 24 horas que les tocó vivir con nosotros, ¿no? Porque eh, conviven, conviven y convivimos con ellos, ¿no? Más allá de que obviamente los que ya tenemos nuestras familias, tenemos nuestras casas, eh, tenemos unos horarios y después retornamos a nuestro hogar, pero después en el día a día estamos con ellos constantemente, ¿no? En las tareas ocupacionales, somos parte de las tareas ocupacionales y las compartimos con ellos, en todas las actividades estamos juntos, entonces ellos pueden aprender a ver a Cristo, a un Cristo diario, a una comunión diaria con el Señor. ¿Sí? Y siempre les animamos a que lo que ellos experimenten en un culto, en una reunión que tenemos como iglesia, sea el resultado de su comunión día a día con el Señor. ¿No? Entonces ahí está ese trabajo del día a día con ellos, ¿verdad? Así que es un trabajo de dedicación, sabemos que tiene que haber un llamado del Señor para esto, y el Señor a mí personalmente me llamó a los 13 años, yo con 13 años sentí el llamado de Dios para trabajar en este ministerio. Cuando se lo hablé a mis papás, que obviamente ya estaban trabajando en esto, me dijeron, bueno, te vamos a dar 2 o 3 opciones más, orá por esto, que realmente el Señor te lo confirme. El Señor me lo confirmó, entonces me dijeron, bueno, termina tu secundaria, y a los 18 años yo entré a vivir con los chicos, primero acá en una casa que teníamos en Capital, y después me fui a vivir a Posadas Misiones, en una casa de chicos ahí, donde viví 5 años, y después me casé con quien es mi esposa hoy, y ahora llevamos ya 13 años casados, ¿no? Y bueno, sirviendo al Señor ahora acá en Buenos Aires, con nuestro hijo Esteban, que tiene 10 años, y nuestra hija Sara, que tiene 5. Así que bueno, ahí estamos diariamente trabajando y creyendo que para el Señor no hay nada imposible, ¿no? Creyendo que Dios puede restaurar, que Dios puede sanar, que Dios puede formar
de estos chicos y estas chicas, personas preciosas a los ojos del Señor. A veces nos toca que pasa un año y medio, y, y uno se olvida en el estado que llegó la gente, ¿no? Porque es tal el cambio que Dios ha hecho en ellos, porque el cambio hasta se refleja en los rasgos de sus caras, ¿no? Y la Biblia lo dice, ¿no? Que Dios hermosea el rostro, ¿verdad? Y, y la verdad que uno empezás a escuchar testimonios de algunos chicos o algunas chicas, de lo que era su vida hace 3 4 años, y vos decís, nada, no puede ser que vos eras tan malo. no, no puede ser que vos hayas hecho semejante cosa. ¿Sí? Y la verdad que eso es un milagro del Señor, nada más. Y ahora no el sábado que pasó, el anterior, celebramos una boda de un chico que vino con problemas de adicciones y una chica que vino por situaciones de depresión, una depresión tremenda, lloraba por todo, intentos de suicidio, no tenía esperanza de vida por nada. Y bueno, el Señor los tocó, los restauró, empezaron a ser parte del liderazgo de la obra, se conocieron acá en la fundación, y bueno, ahora el Señor ya los unió en matrimonio, y era muy precioso y siempre es muy precioso ver los rostros de las familias, ¿no? Ver los rostros de las familias, porque detrás de una persona con adicciones hay hermanos que sufren, hay hijos que sufren, hay padres que sufren, hay un esposo, una esposa, una pareja que sufre. Y la verdad que cuando uno ve la obra del Señor, eh, uno empieza a ver esas familias que también son bendecidas y son restauradas. Y yo siempre digo, para mí es literalmente como esas personas que han sido sentenciadas a muerte, que simplemente estaban esperando que se cumpla su sentencia, ¿no? Vieron que en Estados Unidos, por ejemplo, que hay sentencia de muerte, están esas cárceles donde están las personas que a veces están esperando por años, pero ahí están, simplemente esperando, ya tienen sentencia de muerte, ya no tienen voz, ya no tienen voto, ya no tienen identidad, ya no tienen razón para vivir, simplemente están esperando el momento en que le inyecten esa inyección letal y dejen de respirar. Y en muchos casos, la mayoría de los casos, las personas vienen en ese estado, ¿no? Perdieron su identidad, perdieron su voz porque ya no tienen palabra, ya nadie les cree, simplemente están esperando dar su último suspiro, ¿no? Y de repente los ves y el Señor los restaura, los establece y después los utiliza para levantar a otros, ¿no? Para rescatar a otras personas. Así que, bueno, yo creo que el pastor me comentaba también que esta palabra podía ir a ciertas familias, a ciertas personas que puedan estar atravesando esta circunstancia, y es sobre todas las cosas el mensaje que siempre queremos dar, ¿sí? Hoy justamente, después del culto que tuvimos, nosotros tenemos el culto a la mañana a las 11, y terminó el culto y bueno, vino un chico que había estado con nosotros hace varios años atrás, y ahora estuvo un corto tiempo y bueno, recayó otra vez en las adicciones y volvió a venir a pedir ayuda, y le digo, ¿y cómo estás? Y me dice, tengo vida, todavía respiro. Digo, bueno, Cristian, si todavía respiras, digo, todavía hay esperanza para vos. Digo, todavía hay una esperanza para vos. Entonces, mientras haya aliento de vida, la palabra que puedo decirte es que todavía hay esperanza, ¿sí? Todavía hay esperanza. Y, y yo sé que inclusive en este tiempo, en varios aspectos, una de las cosas que, que Satanás más ha obrado y ha querido eh, en cierta manera introducida en nuestras vidas, e inclusive en la propia iglesia, es sacarnos la posibilidad de esperanza. Creer de que ya todo se terminó, ¿no? Creer que tenemos que conformarnos simplemente a esto y nada más, y que no hay posibilidad alguna, ¿no? Entonces yo, en esta noche, ya pasando a la parte por ahí de lo que el Señor traía para poder compartir con ustedes de la palabra del Señor,
Yo quería hablarles de un texto que está en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, donde justamente nos habla de este viaje del apóstol Pablo, que ya se le había mostrado que él iba a compadecer ante el César en Roma. Entonces él emprende este viaje en un barco, y aunque había el capitán del barco y el centurión, que eran los que mandaban, los que en teoría sabían, tenían la intención y habían anclado en un puerto, entonces dijeron ellos: vamos a zarpar, y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dice: no, mejor quedémonos acá. Y bueno, estos hombres, confiados en su experiencia, eh, continúan emprendiendo el viaje, y se levanta un viento huracanado, nos dice, ¿no? Un viento fuerte que golpea la nave, de tal manera que, que prácticamente estaban en un estado a la deriva, ¿no? Y nos dice el verso 20 del capítulo 27 de Hechos, y nos dice que: y no apareciendo, dice, ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Y escuchen esta frase, ¿no? Dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, ¿no? Y la verdad, uno piensa que el escritor de Hechos era nada más y nada menos que Lucas, ¿no? Y él está hablando en primera persona, él está diciendo: ni siquiera yo tenía esperanza de salvación, ¿no? Y cuando habla de que por muchos días no había salido el sol ni las estrellas, tenemos que entender que en aquel entonces no se regían de la tecnología que tenemos hoy para navegar. En aquel entonces era indispensable contar con la dirección del sol y las estrellas. ¿Sí? Justamente por medio del sol y por medio de las estrellas es que los capitanes de los barcos podían dirigirse hacia donde ellos querían, ¿verdad? Ellos se encontraban en el norte a través de la estrella del norte, y con eso ellos sabían hacia dónde se estaban dirigiendo, ¿no? Entonces, quizás en cierta manera, por una noche que no aparezcan las estrellas, ellos más o menos podían manejarse, pero más golpeados por una tempestad, ¿no? Y encima que estaban golpeados por una fuerte tempestad, que eso de una u otra manera hace que el timón se mueva, ¿no? Hace que la cosa se sacuda, y encima por muchos días, no nos dice exactamente, pero muchos siempre nos habla más de tres, ¿sí? Más de tres, más de cuatro, siempre nos habla un término de muchos. Entonces, no había dirección, parecía que no había rumbo en este barco, ¿verdad? De tal manera que el mismo Lucas dice: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, ¿no? Y la esperanza es algo que a veces nos genera cierta contradicción, ¿no? Porque a veces tenemos una esperanza más puesta en las cosas de esta vida o en las cosas de este mundo, ¿no? El mundo nos ofrece una esperanza, la cual es limitada, la cual es una esperanza que se agota, tiene fecha de vencimiento, y es una esperanza que está puesta solamente en las cosas que nosotros podemos ver, ¿no? ¿Cuántas personas tienen su esperanza puesta en su trabajo, tienen su esperanza puesta en su educación, tienen la esperanza puesta en los ahorros que pudieron conseguir a lo largo de su vida? Pero son esperanzas que de un momento a otro se pueden terminar, ¿no? De repente se pueden terminar, de repente vos decís, como le pasó a este capitán y a este centurión, ellos tenían experiencia, ellos tenían capacidad en su entender, ¿no? Eran personas capacitadas humanamente para emprender lo que estaban haciendo, pero cuando se les enfrentó algo que no pudieron controlar, esa esperanza se perdió, esa esperanza se perdió. Y a veces uno en la vida como cristiano, como padre, o las distintas responsabilidades que nos toca llevar, a veces creemos tener la cosa más o menos encaminada, ¿no? Más o menos
con una dirección, ¿verdad? Y hay veces que de repente todo eso en lo cual nosotros teníamos puesta nuestra esperanza desaparece, deja de estar, ¿no? Todo en lo cual nosotros confiábamos deja de estar, ¿verdad? Y eso nos trae un sentimiento justamente de ¿qué? De desesperación, ¿no? Cuando se pierde la esperanza, caemos en la desesperación. Y en la desesperación empezamos a tomar decisiones como se nos dice, o ese término popular, manotazos de ahogado, ¿no? Donde ya no sabemos cómo hacer, donde ya empezamos a hacer tonterías o locuras, ¿no? Por nuestro estado, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña de que en Cristo nosotros tenemos una verdadera esperanza, una verdadera esperanza. Y ¿saben por qué es tan importante la esperanza? Porque si no hay esperanza, nuestra fe nunca va a ser eficaz. Uno nunca va a tener fe en algo que no espera tener, ¿verdad? Si no esperamos recibirlo, nunca vamos a poder activar la fe que el Señor nos ha dado. Por eso es que la esperanza y la fe tienen que ir en conjunto, y por eso es que para apagar nuestra vida de fe, lo que mayormente el diablo emplea, o las artimañas que él emplea en contra de nosotros, es justamente el temor, ¿no? Él nos presenta toda su fuerza, su capacidad de inundarnos de temor, de hacernos ver una realidad que llega un momento que nos sentimos desesperados, que decimos, ¿y cómo hago ante esta realidad? ¿Cómo saco a mi hijo de esta situación? ¿Cómo le ayudo a mi esposo para salir de esta circunstancia? ¿Cómo restauro mi matrimonio si esto ya no da para más? Si ya no tengo esperanza de que va a haber perdón, ya no tengo esperanza de que mi hijo, mi hija o mi familiar pueda salir de este pozo de adicciones o de pecado o la circunstancia que pueda llamarse. Ya no tengo esperanza. Y esa nube, esa oscuridad nos hace perder la dirección. Pero ahí entra la esperanza que podemos recibir a través de Cristo Jesús. La esperanza de Cristo no está basada en lo que nuestros ojos carnales ven, ¿no? A diferencia de la esperanza del mundo. La esperanza del mundo está puesta en lo material, está puesta en lo que se ve. Pero la esperanza de Cristo no está puesta en lo que nuestros ojos ven. La esperanza de Cristo está anclada en la misma persona de Cristo Jesús. La esperanza de Cristo está anclada y está firme en las promesas y en su palabra, ¿no? Y las promesas y su palabra, Dios no necesita de algo, ¿sí? Para poder formar. A mí hay un versículo que, bueno, yo siempre fui bueno un poco en las matemáticas, inclusive de chiquito, y hay un versículo que me encanta, lo conocemos de Isaías, que dice, Dios multiplica de donde no hay. Y a mí la matemática me enseña que yo puedo multiplicar 1.000.000 por 0 y el resultado es 0, ¿no? Todo lo que yo multiplique por 0, el resultado es 0. Pero en Dios dice que Él multiplica de donde no hay, ¿no? Y eso me habla de una esperanza firme. Eso me habla del poder de Dios y la fe que yo puedo poner en su palabra y en la persona de Cristo. Aún donde no hay nada, donde yo perdí toda esperanza, Dios puede multiplicar. No solamente sumar, sino la palabra multiplicar nos habla de una abundancia, ¿sí? Entonces, veo que faltan 4 minutos y medio, no sé si después nos volvemos a conectar, pastor. ¿Sí? Aviso que me dio permiso ya antes, me mandó un WhatsApp, me dijo que podíamos renovar la reunión. Pero si vemos un momento ahí en Romanos capítulo 4, versículo 18, nos habla de la vida de Abraham, ¿no? Y todos lo conocemos o lo conocerán quizás más Abraham como el padre de la fe, ¿no? Aquel hombre que tuvo esa fe necesaria, ¿verdad? Pero la fe que tuvo Abraham para poder ser este padre de la fe se basó justamente en esta esperanza que él recibió de parte del Señor. Y nos dice el capítulo 4, del versículo 18 de Romanos,
Dice que él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Abraham? Abraham había puesto su esperanza en aquel hijo que él tuvo con la esclava, ¿no? Que él tuvo con Agar, ¿no? Él había recibido la palabra de Dios, pero él en su momento de incredulidad y en ver su condición como estaba, dijo, ya estoy viejo, esto parece que no va para más, y tuvo un hijo, Ismael, con con la esclava egipcia, con Agar, ¿no? Pero él recibió una esperanza de Dios, y esta esperanza parecía contradictoria contra la esperanza que él tenía. Entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Dice, ¿para qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ustedes vieron que las personas mayores, bueno, veo que en este grupo no hay personas mayores, pero no les gusta que le llamen viejos, ¿no? Viste que siempre como que no, que bueno, adultos mayores buscan. Y yo le digo, miren cómo la Biblia le llama a Abraham. No le llama viejo, le llama ya como muerto. O sea, imagínate si alguien te diría, mira, vos ya no estás joven, ya estás como muerto. Sería bastante chocante, ¿no? Pero dice que él no se debilitó y ya estaba como muerto, dice, siendo de casi 100 años. Dice, tampoco se debilitó en la fe por la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué le dio esa esperanza a Abraham? Esa esperanza que fue en contra de la esperanza que él mismo se había formado. Fue la palabra de Dios, la firme promesa de Dios. La firme promesa de Dios. Y hoy nosotros tenemos una firme promesa de Dios, aún mayor todavía, que es en la persona de Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús. La obra que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que a nosotros, en el ministerio que llevamos, nos da la esperanza de que cada chico, cada chica que ingresa, hay salida para ellos. Y cuando les hablamos, les decimos, hay salida para tu situación, para tu circunstancia. Abraham recibió esa promesa y esa fe que no se debilitó, justamente no se debilitó por esa promesa que él recibió de parte del Señor. Y hoy tenemos nosotros una promesa mayor en Cristo Jesús, una promesa firme, ¿sí? Una promesa firme en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, cuando Cristo murió en la cruz, para que nosotros hoy podamos tener autoridad como cristianos y sobre todas las cosas una esperanza firme, ¿sí? ante las circunstancias que vivimos. Y miren, también quiero que me acompañen acá en Hebreos capítulo 6, que también continúa hablando justamente de Abraham. Hebreos capítulo 6 y el versículo 13 nos dice que porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, esta es una parte justamente de la esperanza, para que podamos alcanzar la esperanza tenemos que aprender a esperar, ¿sí? Eso tiene que estar con paciencia y se alcanzó la promesa. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no hay manera en que puedan cambiar, en que puedan variar y que nadie va a poder alterar. Hay dos cosas que nadie va a poder alterar, en las cuales dice el versículo 18, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para aferrarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros,
Dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el primero, como el que abrió el camino, ¿sí? Y dejó ese camino abierto. Dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dos cosas inmutables. ¿Qué dos cosas? Nos dice la Biblia claramente. No podía jurar por alguien mayor, entonces juró por sí mismo, su persona. Nuestro Cristo, que es el mismo, que no cambia, ayer, hoy, por los siglos, que es el Dios que la Biblia nos enseña que habita la eternidad, pero aún así también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sí? Y también, ¿por qué otra cosa? Por su palabra, ¿no? Esas dos cosas es con las cuales Él nos juró, nos hizo un juramento para que nosotros que tengamos un consuelo firme, un consuelo fuerte. Y la palabra consuelo, sabemos de qué nos habla. Nos habla cuando necesitamos consuelo, cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, ¿no? Cuando estamos atravesando circunstancias de lágrimas, circunstancias de dolor. Y cuando estamos atravesando circunstancias de dolor, la Biblia nos dice que tenemos un consuelo que es fuerte, que es firme, que está establecido bajo dos juramentos, o bajo un juramento sobre dos cosas que nadie va a poder cambiar, que nadie va a poder alterar, que es Dios mismo y su palabra. Dice, esto es como un firme ancla que tenemos nosotros. Esta es la esperanza que tenemos nosotros. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús entró ante la presencia del Padre y se mostró, ¿sí?, como aquella ofrenda perfecta para sanar, para salvar y para liberarnos de toda circunstancia que podamos atravesar. Pero, como dijimos antes, también Abraham necesitó de la paciencia, ¿sí?, para poder recibir lo que había prometido, ¿sí?, para poder recibir lo que había prometido. Por eso, en Colosenses capítulo 1, versículo 27, nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él, tenemos esta esperanza de gloria, ¿sí? Esta esperanza de gloria. Entonces, imagínense, ahí estaba el apóstol Pablo, ahí estaba su fiel acompañante Lucas escribiendo el libro de los Hechos, y Lucas dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Pero algo aconteció que cambió el rumbo de aquella historia. Y para finalizar, quiero que volvamos otra vez ahí a Hechos, capítulo 27, y vamos a seguir leyendo parte por lo menos de esta historia. Leímos solamente el 20. El 20 nos habla de un desastre, desorientados, sin dirección, sin esperanza, pero algo aconteció que cambió todo. Y dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, porque había mucho desánimo, porque ya se habían dejado al abandono, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Lo primero que hace Pablo es reprenderles y hacerles ver que por una desobediencia o por no haber seguido su consejo, esto estaba aconteciendo, ¿no? Pero el versículo 22 dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea, no va a haber, nadie va a morir, pero en lo que ustedes han puesto su esperanza, eso se va a perder. ¿Sí? Ellos su esperanza estaba puesta en que la nave no se destruya. Y Pablo le está diciendo, che, tengan buen ánimo, el barco se va a romper entero, pero nadie se va a morir. ¿No? Pero el 23, Pablo le dice, ¿en qué se fundamentaba la esperanza que él tenía? ¿En qué se fundamentaba esta exhortación de tener ánimo? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo.
diciendo, Pablo, no temas. Todo comienza por ahí. No temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Sí? Ahí ven ese fortísimo consuelo. Dios y su palabra. ¿Sí? Pablo decía, yo confío en Dios y confío en su palabra. ¿Verdad? Es lo que nos sostiene. Ahora, pero en el 26 Pablo dice, con todo es necesario que demos en alguna isla, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando también? Que nosotros tenemos que continuar, que no tenemos que echarnos al abandono, que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando. Y aunque después dice que la nave terminó hecha pedazos, terminó hecha en tablas, a tal manera que hasta los soldados dijeron, vamos a matar a todos, porque ese era un barco de prisioneros. Pablo no iba en un crucero. Pablo en realidad iba en condición de prisionero. Y eran en total 276 personas, por lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, cuando vieron que el barco se iba a romper, todos los soldados que estaban ahí dijeron, vamos a matarlos a todos, pero el centurión, para preservar la vida de Pablo, dice, no, no los maten. ¿Y saben cómo terminó? Capítulo 28, versículo 1, dice, estando ya a salvo. ¿Mm? Qué linda palabra, ¿no? Estando ya a salvo, estando ya seguros, habiendo alcanzado lo que en un momento habíamos perdido, lo que en un momento parecía imposible de poder alcanzar. Entonces, qué lindo es vivir eso, ¿no? Ahora, atravesar esos procesos son difíciles. Pero por eso la Biblia dice, por eso como leíamos ese texto en Hebreos, tenemos un fortísimo consuelo. Atravesando, dice, y también se me olvidó, pero hay un detalle ahí que habla también en Hebreos, que dice que es el firme ancla de nuestra alma, ¿no? Nuestra alma es donde habitan los sentimientos, es donde somos golpeados sobre todas las cosas ante circunstancias difíciles, es donde se inunda de temor, es donde nos viene la incredulidad, es donde se libran muchas batallas dentro de nuestra alma. Y la Biblia dice que el ancla que tenemos, lo que nos va a mantener firme en nuestros sentimientos, es la esperanza puesta en Cristo Jesús. Entonces, en medio de toda circunstancia, en medio de toda la desazón, en medio de toda la desesperanza, lo que tenés que hacer es lo que aconteció con Pablo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Él recibió palabra y recibió fortaleza y recibió ánimo y recibió la esperanza que necesitaba para poder tener una fe firme, tal cual aconteció al mismo Abraham, tal cual aconteció al mismo Abraham. Se recordó de la promesa que Dios le había dado, y esa promesa le trajo esperanza para que él pueda tener esa fe que no se haya debilitado, sino que se fue fortaleciendo en fe. Así que es la palabra que quería compartir con ustedes en esta noche, que el Señor traía a mi vida para poder compartirlo con ustedes. Y uno sabe que uno vive circunstancias difíciles. Nosotros, la verdad que en este ministerio, es un ministerio que no, o sea, es gratuito el tiempo de permanencia que vivimos con la gente, y a veces nos hemos visto envueltos en situaciones difíciles. Imagínense el año pasado cuando de repente se cerró todo, de repente los medios de ingresos por ahí que teníamos para subsistir parecían cerrados, y imagínense lo que yo sé lo que cada uno de ustedes vivió teniendo la responsabilidad de su propia familia. Imagínense lo que nos tocó a nosotros, tener la responsabilidad de 5 familias y casi 85 personas, ¿no? Que necesitan comer, vestir y en muchos casos situaciones de salud.
y a veces en distintas circunstancias uno se ve envuelto en cosas que dice, Señor, ¿cómo hago? ¿No? En donde yo tenía mi esperanza puesta, este barco que más o menos estaba ahí, pero de repente se va a destruir, pero Dios trae otra vez su palabra, Dios trae otra vez su presencia, y eso nos fortalece, ¿no? Y en cuántas situaciones más, cuántas circunstancias más que puedas estar atravesando en este día, el Señor quiere traer su palabra y quiere traer su presencia a tu vida, a tu familia, quiere llenarte de su paz, quiere llenarte de su consuelo, para que no te desesperes, sino que tengas esperanza, y en esa esperanza tu fe pueda estar firme y no debilitada. ¿Sí? Así que bueno, le entrego ahí al pastor Claudio, no sé si seguimos orando, como me digas. Sí, nos dijiste en una oración, David, y ya terminamos. Amén. Amén. Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia, nombre como se nombre, llame como se llame, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra fortaleza está puesta solamente en ti, Señor. Te creemos a ti porque creemos en ti y porque tú estás con nosotros, Señor. Oro por cada una de estas familias que se han podido conectar, quizás algunas más que verán, Dios, las grabaciones en otro momento. Señor, y tú podrás seguir hablando y tocando las vidas, Señor, que no importa la circunstancia que estén viviendo, no importa lo que el enemigo les ha presentado, no importa el daño que hayan sufrido, Señor, tú puedes restaurar, tú puedes multiplicar aún donde no hay nada. Tú puedes, Señor Dios, añadir de donde parece que ya no hay más remedio, ya no hay más solución. Ahí es donde entras tú, Dios mío. Ahí es donde entra tu obra en la cruz, que fue perfecta, que fue completa y que nos permitís acercarnos a ti, sabiendo que recibiremos todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tu presencia lo llena todo. Gracias porque tú sigues siendo ese sumo sacerdote que sigues intercediendo por nosotros y en el cual podemos acudir confiadamente, como dice tu palabra, sabiendo que tú te compadeces de nosotros. Muchas gracias, Dios. Te pido en esta noche que tú visites con tu palabra y con tu presencia cada vida, cada hogar, cada familia, Señor Dios, y que tú pongas tu mano de poder, sanando, liberando, restaurando a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén.